Buenas noches una vez más con todos los participantes y todas las personas que han ingresado a esta ponencia programada para el día de hoy con el tema tipos de empresas comunales. Bien, el día de hoy, siguiendo todo nuestro programa debidamente establecido por el Estudio Jurídico Super Abogados, tenemos la presencia del doctor Néstor Villapoma, quien es gerente del Estudio Jurídico Super Abogados y tiene una amplia experiencia respecto a lo que es comunidades campesinas y empresas comunales, además de haber participado en mesas de diálogo y finalmente haber llegado pues al tipo de convenios marco. El doctor Néstor Vila ya se encuentra con nosotros y damos por iniciada la ponencia del día de hoy, recordando que al final vamos a tener el espacio de preguntas por un lapso de 15 minutos. Asimismo, se les va a mandar el link de registro y así ustedes puedan registrar la asistencia debida. Muchas gracias y le damos pase al doctor Néstor Vila. Doctor, buenas noches. Podemos iniciar. Bien, gracias Dolly, buenas noches, muy buenas noches con todos, muchas gracias por acompañarnos. Tenemos ahorita ya 16 personas y bueno, para nosotros es importante que nos acompañen y bueno, también nosotros queremos pues seguir avanzando en lo que es esta misión que nos hemos planteado como estudio jurídico, como equipo humano, de fomentar y de alguna manera ahondar en lo que son los estudios respecto de las empresas comunales, de las comunidades campesinas y profundizar por respecto de estos estudios a efectos de poder dar nuestro granito de arena a que esto pueda mejorar esta legislación o el entendimiento de estas normas puedan de alguna manera ser de un mejor acceso. Bien, empecemos. Hoy el tema del que vamos a hablar es tipos y constitución de empresas comunales. En ese contexto vamos a entender una especie de introducción que las empresas comunales pues nacen a partir de lo que es la ley o el reglamento respecto del régimen económico de la Ley General de Comunidades Campesinas, en el que se detalla precisamente este régimen económico y amplía y detalla la capacidad que tienen a partir de esta ley las comunidades campesinas para poder generar sus empresas comunales y a partir de ellas pues generar ciertas actividades económicas en busca del beneficio y del desarrollo de las zonas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Siempre lo hemos hablado, o al menos lo hemos participado acá en estas charlas. Inicialmente, pues, las comunidades campesinas son creadas para realizar actividades agropecuarias, ganaderas o propias de su zona, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta modificación o esta reglamentación del régimen económico de las comunidades campesinas? Lo que sucede básicamente es que se amplía el marco de la acción que puedan tener las comunidades campesinas a través de sus empresas comunales y puedan generar diferentes bienes y servicios, que es lo que dice la norma respecto de estas actividades. Lógicamente todo esto en bien de la comunidad campesina, entendiéndose que las empresas comunales pues tienen que generar puestos de trabajo que preferentemente o en la actualidad casi en su totalidad son ocupadas por los mismos comuneros, ¿no? Pueden desarrollar diversas actividades. En este contexto es importante decir también que las empresas comunales en muchos casos vienen generando lazos comerciales pues con las empresas mineras, hablando de la zona centro, de la zona, de todas las zonas de por Cerro de Pasco, de Junín, hablando de la Sierra de Lima, Minera Corona, Minera del Brocal, Volcan, La Oroya, etcétera, ¿no? Entonces tenemos muchas comunidades en nuestro país, que es un país con gran presencia de minería, en las que las comunidades tienen pues esta relación directa, ¿no? Entonces, ¿qué ha sucedido? Que estas empresas comunales se han especializado hoy en día en desarrollar actividades o servicios para estas empresas mineras. Tenemos como ejemplos alquiler de maquinarias, alquiler de transporte de personal. El otro tema también es algunas actividades como obras civiles, transporte de agregados, entre otros. Ya tenemos algunas empresas comunales que están generando sus homologaciones, los famosos ISOs,
con los que pretenden pues hacer, por ejemplo, el transporte ya de mineral concentrado o hacer actividades en interior mina, que son actividades dentro de la minería que son especializadas. En ese contexto, entendemos que las comunidades campesinas, a través de sus empresas comunales, están desarrollando una mejor capacidad técnica también. Y en ese contexto es que es importante también la educación que van recibiendo ya ahora los hijos de comuneros. En las comunidades tenemos, como siempre lo hemos dicho, ya presencia de una buena cantidad de ingenieros, de arquitectos, de abogados, profesores, que ayudan a tener un conocimiento más técnico de cómo desarrollarse dentro de la actividad minera y de llevar a mejor destino, a un mejor puerto a las empresas comunales. Vamos avanzando después de esta pequeña introducción. Bien. El contenido de lo que vamos a tratar es el tema de la Constitución, las diferencias de los tipos, la función y el beneficio que tienen estas. Bien, las empresas comunales. La Ley General de Comunidades en el artículo 26 nos dice que las empresas comunales son las propias comunidades que utilizando su personería jurídica organizan y administran sus actividades económicas en forma empresarial. Entonces, en todo caso, hasta este punto tenemos que entender que siempre las empresas comunales tienen una estrecha relación y dependencia de la comunidad campesina. Con excepción, vamos a tocar el tema de las empresas comunales agropecuarias, pero ese es un tema aparte que vamos a tocar más adelante. Mediante la generación de unidades productivas de bienes y servicios comunales para asegurar el bienestar de sus miembros y contribuir al desarrollo de la comunidad en su conjunto. Más adelante también veremos en este punto que incluso respecto de esto, este régimen de promoción de la actividad económica o precisamente, perdón, de este régimen económico de la Ley General de Comunidades Campesinas, Ley 24656, hace pues una referencia respecto de cómo se tienen que dividir las utilidades que generan las empresas comunales, entendiendo que se tiene que tomar en consideración aquí, por ejemplo, a la misma empresa, a los miembros, es decir, los socios, es decir, los comuneros, ¿ya? Y adicionalmente, de repente, otros inversiones que se puedan generar. Entonces, tiene que estar necesariamente estas actividades relacionadas y orientadas a pues, mejorar el bienestar, el desarrollo de la comunidad, ¿no? El reglamento determinará su régimen de organización y funcionamiento. Entonces, tiene que haber también un reglamento, muy al margen del estatuto que tengan, tiene que haber un reglamento interno. Es con lo que nace. Ahora, en la práctica, comúnmente se tiene que, por lo general, las empresas comunales tienen hasta el estatuto, que juega una suerte de reglamento. En muchos casos no se tiene un reglamento interno que vaya a gestionar precisamente esto. Avanzamos. ¿Cuáles son los actos que pueden inscribirse en los registros públicos respecto de las empresas comunales? ¿El reconocimiento de qué? El reconocimiento de las juntas directivas, de las nuevas juntas, la elección de los el reconocimiento de la misma empresa, ¿no? de la empresa comunal. Lo otro es la elección del representante o de los representantes, las juntas directivas. En este sentido, tenemos que saber que por decisión de la misma asamblea, podría ser la misma junta directiva que maneja la comunidad campesina que también maneje a la empresa comunal, o como se estila normalmente, al menos en Junín, en casos en los que hemos visto en Cerro de Pasco, en Lima, en Arequipa, en Ica. Estas comunidades campesinas tienen una junta de administración diferente, con diferentes miembros que también son comuneros calificados, que manejan pues, los destinos de la empresa comunal, ¿no? Básicamente por las exigencias que tiene la comunidad y la empresa comunal, que hace imposible que una misma junta directiva pueda manejar ambas entidades, en el sentido de que se quiere pues, que ambas desarrollen de la mejor manera, ¿no? Entendiendo que las comunidades campesinas también tienen un rango de acción muy importante. Hay muchas comunidades que tienen, la comunidad campesina tiene, por ejemplo, servicio de buses como comunidad campesina y adicionalmente dota de personal. Y la empresa comunal se dedica a hacer actividades de alquiler de maquinaria pesada y trabajos que tengan que ver directamente relacionados con la minera, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es una diferencia que he visto en algunas de las empresas y que también podría servir
como un ejemplo a seguir. Lo otro es el estatuto, que lógicamente tiene que inscribirse pues, para que nosotros podamos estar reconocidos, es un requisito. Las rondas campesinas que también tienen esa posibilidad o deben inscribirse de acuerdo a lo que es la directiva 10-2013 de SUNARP. Es la que nos va a dar a detalle cuáles son los actos que pueden inscribir las comunidades campesinas, entendiendo pues que las empresas comunales son una extensión de las comunidades campesinas. Las resoluciones judiciales cuando se tenga la orden, ¿no? Bien. Requisitos para ser reconocido como una empresa comunal. Tengo mi comunidad campesina y quiero aperturar mi empresa comunal. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que tener el acta de aprobación del 50% más uno de los comuneros para la constitución de una empresa comunal. En este sentido, tendremos que haber hecho pues una convocatoria previa haciendo referencia a la creación, como punto de agenda, la creación o aprobación de la creación de la empresa comunal. Por ejemplo, San Miguel de Moya, ¿no? Entonces, para esta aprobación, esta acta de aprobación tiene que tener pues, aprobación del 50% más uno de los comuneros asistentes válidos a esta asamblea, recordando que para la instalación válida de una asamblea tiene pues que estar el 50% más uno también de los comuneros para que se instale válidamente esta, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos que tener adicionalmente como requisito? Es también pues el estatuto. ¿Qué cosa va en el estatuto? En el estatuto hablaremos básicamente de una especie de DNI que tiene que tener la empresa comunal. ¿Por qué? ¿Por qué digo un DNI? Porque, por ejemplo, acá va a estar el nombre, ¿no? En nuestro DNI está nuestro nombre. Aquí va a estar el nombre de la empresa comunal. ¿Cómo se va a llamar la empresa comunal? La ley dice que tiene que tener la denominación o puede tener la denominación de empresa comunal y puede tener también una abreviación asociativa que vaya relacionada. Por ejemplo, RL, que sería de responsabilidad limitada. Por ejemplo, Empresa Comunal de San Miguel de Moya, RL, responsabilidad limitada. Hay empresas que también son solamente empresa comunal, por ejemplo, San Lorenzo de Ñuñoc. Entonces, en ese caso puede quedar ahí también, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué más tiene que estar en nuestro estatuto? Tiene que estar establecido cuáles son nuestros órganos de administración, es decir, nuestra junta directiva, si vamos a tener comités de control, si vamos a tener comités de fiscalización, comités especializados que vayan a desarrollar diferentes actividades. Asimismo, tenemos que también determinar cuál va a ser el objeto. Y en este sentido, el objeto de la empresa comunal es muy importante, el objeto social. El objeto social que va a estar establecido en ese estatuto es lo que va a permitir que la empresa comunal pueda desarrollar ciertas actividades. Por ejemplo, si yo quiero desarrollar una actividad, un contrato con una minera para desarrollar obras civiles, en mi objeto social tiene que estar establecido que esta empresa puede desarrollar obras civiles. Si yo quiero, por ejemplo, también alquilar maquinaria pesada, alquiler de camionetas, desarrollo de ciertos trabajos, tienen que estar establecidos. Por ejemplo, transporte de mineral, tiene que estar establecido en mi objeto social. Es decir, todo lo que está en el objeto social de este estatuto es lo que va a poder hacer la empresa comunal. Si es que no está establecido, es muy probable que las empresas mineras nos digan, ¿sabes qué? No está detallado dentro de tu objeto social y no puedes desarrollar esta actividad o no puedo contratar contigo por este motivo. Entonces, lo que nos exigen en algunos casos, incluso para algunas actividades especializadas, es la modificación del estatuto respecto del objeto social para que se pueda adecuar la actividad y con eso se pueda celebrar ya el contrato de servicio que se vaya a brindar. Entonces, es muy importante en esto y una sugerencia que hagamos pues este objeto social amplio y detallado. Por ejemplo, que toquemos el tema de actividades mineras y detallemos todas las actividades mineras que nosotros podemos desarrollar o que podríamos desarrollar. Obras civiles, por ejemplo, edificación de edificios, mantenimiento de los mismos, construcción de aulas, qué sé yo, todo lo que se pueda desarrollar. Y en ese contexto terminaremos detallando pues respecto de eso. Ahora, también
por ejemplo, poner el tema de comercio exterior, exportación, que es otro rubro en el que las empresas comunales han entrado muy poco, o las mismas comunidades han entrado muy poco, y que ya les iré comentando que existe también dentro de la legislación de las comunidades campesinas un régimen de fomento, de desarrollo, en el que el tema de la exportación, de la importación para las empresas comunales y las comunidades campesinas tienen pues grandes beneficios y que se ha visto muy poco. Yo considero que a medida que las empresas comunales vayan avanzando, van a ir desarrollando estas posibilidades que tienen ahora, que ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante, a efectos de que vayan también generando mayores ingresos para sus propias comunidades. Luego de esto, bueno, este estatuto pues contiene básicamente estos ítems que van a ayudar a identificar a la empresa comunal, que van a, de alguna manera, definir cómo van a funcionar, que van a definir cuál va a ser el periodo en el que va a regir una junta directiva, que va a definir también cómo se van a manejar las elecciones para las nuevas juntas directivas y, entre otras cosas, también va a reglamentar, pues, por ejemplo, algunas sanciones, entre otros, dentro de esta empresa comunal. ¿Qué otro requisito tenemos? El acta de constitución de la empresa comunal con lo siguiente. Esta acta es lo que se tiene que presentar a los registros públicos. Tiene que estar determinando, bueno, cuál es la junta directiva que se está nombrando inicialmente, el estatuto al que hemos hecho referencia arriba, eso es lo que tiene que contener esta acta de constitución de la empresa comunal, y la designación de la persona encargada de tramitar. Este tercer punto respecto de esta acta de constitución de la empresa comunal resulta importante porque esta acta designa a la persona que va a hacer la gestión ante los registros públicos y es un requisito para que se pueda tramitar. Muchas veces se hace todo menos esto y registros públicos nos solicita que volvamos a realizar de repente una asamblea para que podamos realizar la designación de la persona encargada de tramitar. Por lo general, para no hacernos problemas con respecto a la designación de la persona encargada de tramitar, se designa al que ha sido designado como presidente de esta nueva junta directiva o esta junta directiva que va a llevar a cabo o va a iniciar esta empresa comunal. Seguimos avanzando. Dos documentos que tienen que adicionarse a esto es la constancia de quórum y la constancia de convocatoria. ¿Qué es la constancia de quórum? Es el número de miembros de la comunidad habilitados para concurrir a la asamblea, los datos relacionados a la apertura del libro padrón de comuneros y los nombres de los comuneros asistentes a dicha sesión. Básicamente lo que se quiere con este documento de constancia de quórum, que ya les vamos a pasar los formatos, ahorita los vamos a revisar, pero también les vamos a pasar los formatos. Esta constancia de quórum es un documento en el que se acredita que ha habido la concurrencia del quórum que se requiere, es decir, del 50% más uno para poder aprobar la creación de esta empresa comunal. Entonces, esta constancia de quórum es importante que la tomemos en consideración y, como les vuelvo a reiterar, también tenemos adjuntado el formato. En caso de que lo quieran también ustedes, lo van a encontrar como anexo de la Directiva 10-2013 de la SUNARM. Constancia de convocatoria. Que la convocatoria se realizó tal como indica en el estatuto, que los integrantes de la comunidad campesina tomaron conocimiento de lo convocado y agenda a tratar. Es decir, esta constancia de convocatoria va a dejar constancia puntualmente de que se ha convocado con este punto de agenda, ¿no? Y que ha sido válidamente notificado a todos los comuneros. A efectos precisamente de evitar cualquier vulneración respecto de la notificación y del conocimiento que puedan tomar los comuneros o los miembros de la comunidad para la creación de esta empresa comunal y no sea una decisión de unos pocos o una decisión autoritaria, sino que sea pues una decisión de masa, ¿no? Seguimos avanzando. Esos son los dos formatos. No me voy a detener mucho en esto porque ambos formatos, como les vuelvo a reiterar, ustedes los pueden encontrar en lo que es esta Directiva 10-2013 de la SUNARM. Ahí van a encontrarlo para que ustedes lo puedan descargar. En todo caso, si es que ustedes tuvieran alguna duda respecto del rellenado, de cómo conformar o algunos detalles respecto de las empresas comunales y de cómo se hace de repente el rellenado o los formatos incluso de las actas, podríamos nosotros enviarles. Lo que ustedes tienen que hacer es dejarnos sus correos
en el chat que tenemos internamente para que nosotros podamos enviarle la formatería o aclarar algunas dudas que ustedes tengan. Y de igual manera también sus números de contacto si es que fuera el caso. La constitución de una empresa comunal. Dice, es un acto constitutivo, se inscribe en la partida de la comunidad. Bien, acá hay dos maneras para la constitución de una empresa comunal. Una de ellas es que se pueda inscribir en la misma partida de la comunidad campesina, que sea como una parte de esta misma partida, que es uno, y el otro es en el que se inscribe en una partida distinta de la comunidad. Ambas son válidas, ambas tienen una misma función. Recordemos que por ley la comunidad campesina y la empresa comunal se entiende a esta última como una ampliación de lo que es la comunidad campesina. En ninguno de los casos se debería entender que la empresa comunal vaya a manejarse independientemente, con excepción de lo que es la empresa comunal de servicios agrarios. Ahí hablaremos más adelante. Diferencias de tipos de las empresas comunales. Aquí hablamos de estas diferencias. Empresas comunales se constituye por acuerdo de la Asamblea General de la Comunidad Campesina, como les había dicho, es necesario siempre para cualquiera de estos casos que se genere con la aprobación o la aceptación de la Asamblea General. Ahora, aquí hay un tema también a puntualizar. ¿Una comunidad campesina puede tener solamente una empresa comunal? La respuesta es no. La comunidad campesina puede tener muchas empresas comunales. Es más, tienen que estar siempre la totalidad de los comuneros dentro de las empresas comunales. La respuesta también es no. Puede ser que haya un gran grupo de comuneros que estén dispuestos a crear una empresa comunal, pero necesitan necesariamente del reconocimiento y la aceptación de la asamblea para que se pueda crear esta empresa comunal. Puede darse el caso, amigos, en el que se genere una empresa comunal, por ejemplo, para un anexo de la comunidad, un caserío de la comunidad, que vaya a desarrollar una actividad específica que va a generar un bienestar primeramente para ellos y seguramente también para la comunidad campesina en general. O sea, todo depende de cómo se pueda realizar la gestión. En ese sentido, es importante que tomemos en consideración pues que no necesariamente se hacen las empresas comunales con la participación de todos, que también podrían haber participaciones de grupos mayoritarios, no de minoritarios de 2, de 3, de 4, de 5, sino de grupos por lo general de 15, de 20 personas que atiendan a una necesidad específica, ¿no? Por ejemplo, para ahondar un poquito en este caso, he tenido una comunidad campesina que ha generado una empresa comunal con 20 personas para que trabajen ellos una planta lechera, y en ese contexto han amarrado esta empresa comunal respecto de que estas 20 personas, si bien es cierto, conforman esta empresa comunal, están en la obligación de transferir, de informar y todo a la empresa, a la comunidad campesina, y asimismo de trasladar sus utilidades a la comunidad campesina. Entonces, estas 20 personas lo trabajan así porque están dentro de una zona específica de territorio y tienen una cantidad de ganado que han visto por conveniente trabajar de esta manera como empresa comunal y ayudan con parte de las utilidades, no la totalidad de las utilidades, a la comunidad campesina. Y se sirven a través de este tema, de este sistema, se sirven del apoyo técnico que también da pues el Departamento de Agricultura, de la Dirección Regional de Agricultura de su zona, respecto del apoyo técnico para las empresas comunales, ¿no? Entonces, tienen algunos otros beneficios adicionales de los que se sirven y de esa manera están sacando adelante y ayudando a que esta empresa comunal crezca, ¿no? Las empresas multicomunales son personas jurídicas de derecho privado y responsabilidad limitada, son autónomas en lo económico y administrativo. En este caso, yo creo que más allá de lo que dice la misma norma respecto de las empresas comunales, que yo considero que es una norma que se crea a efectos de que las empresas multicomunales abarquen o tomen servicios de mayor envergadura. Lo que tenemos que entender que estas empresas multicomunales son la asociación pues, de varias comunidades. En ejemplos, en Junín, por ejemplo, tenemos algunas SAIs,
que las SAIs, por ejemplo, no sé si es Tupac Amaru o Pachacútec, están constituidas hasta por 15 o 16 comunidades campesinas, quienes han entregado, podrían ser jornadas de trabajo, podrían ser incluso aportes dinerarios, entre otros, a efectos de que se puedan conformar estas empresas y finalmente obedezcan o atiendan una necesidad mayor, ¿no? Lo que se quiere o lo que quería básicamente esta norma es que, pues, que a través de estas empresas se le dé fuerza a las empresas comunales o a las comunidades campesinas y a las empresas comunales. En ese contexto, creo que más allá de formar empresas multicomunales, lo que ha sucedido con las comunidades campesinas y las empresas comunales solas es que estas mismas han podido desarrollar y crecer, porque recordemos también que respecto del régimen de fomento de desarrollo de las empresas comunales, existe pues esta facilidad respecto de la exoneración también de tributos, del impuesto a la renta, entre otros. Ahora, hablemos de lo que son las empresas agropecuarias. Estas empresas agropecuarias se rigen bajo, para recordar un poco, bajo lo que es el Decreto Supremo 45-93 AG. Y la peculiaridad que tienen estas empresas agropecuarias es que son personas jurídicas de derecho privado, de responsabilidad limitada, que son creadas a partir de una aceptación de la Asamblea con el 60% de aprobación de la Asamblea, de la Asamblea de la Comunidad Campesina, pero que tienen una separación o son autónomas respecto de la comunidad campesina. En este sentido, las empresas agropecuarias que se forman en mérito del Decreto Supremo 45-93-AG son pues autónomas, que no tienen una relación o dependencia directa de la comunidad campesina. Lo que ha buscado con esto el legislador ha sido desarrollar temas agropecuarios a un nivel diferente, en el que le da la facultad de desarrollar actividades de producción agropecuaria, comercialización, agroindustria, artesanía, acuicultura y otras actividades extractivas. Entonces, adicionalmente en este régimen, tenemos también el tema de recibir aportaciones de capital, recibir únicamente de asociados a la calidad de depósito de ahorros, administrar las donaciones de financiamiento de bienes o especies, brindar servicios de alquiler de maquinaria y equipo prioritariamente a sus asociados, entre otros. O sea, lo que ha buscado básicamente es que se desarrolle una actividad agrícola más tecnificada, más industrial, y ha brindado dentro de esto pues las herramientas para que incluso se puedan dar créditos a los que son socios de estas empresas agropecuarias, ¿no? Entonces, en ese contexto, me parece a mí que en realidad en el país hay muy pocas, hay algunos ejemplos en los que sí está funcionando, pero en realidad es una de las opciones asociativas que tienen las comunidades campesinas que es lo que menos se usa. ¿Cómo funciona? Las empresas comunales están normadas dentro del Decreto Supremo 004-92-TR, artículo 97 en adelante, lo que les decía que es la reglamentación de lo que es el régimen económico, que va a hacer referencia puntual a lo que es pues, el funcionamiento de las empresas comunales. En ese contexto, tomaremos en consideración lo más importante que hay de esto, ¿no? Nos dice que pueden organizar y administrar sus actividades económicas en forma empresarial, empleando su propia denominación o bien usando el término empresa comunal o cualquier otra denominación compatible con la naturaleza de la autogestión comunal, que es lo que ya les había referido, eso es lo que nos dice el artículo 96 de la norma. Otra que hemos resaltado precisamente de lo que también les hablaba es el artículo 102, que las ganancias netas, nos dice que las ganancias netas que arroje el balance anual de resultados de la empresa serán distribuidas en los porcentajes que se establezcan en el reglamento interno de la empresa, teniendo en cuenta a los siguientes beneficiarios. Los comuneros, con el fin de retribuirle, según usos y costumbres de cada comunidad campesina, su participación en la empresa. La propia empresa, con el fin de ser destinadas a las inversiones en activo fijo o capital de trabajo o reserva general para cubrir pérdidas u otras contingencias imprevistas en la empresa comunal.
La comunidad, y tercero, la comunidad y o el anexo con el fin de financiar nuevas empresas, otros servicios de carácter comunal. Entonces, este artículo 102 también nos hace referencia, pues, a cómo se puede distribuir lo que son las utilidades que tiene la empresa. El otro artículo que creo que es importante, entre otros, de los que ya hemos abordado, es el artículo 106, en el que nos dice que los integrantes del órgano administrativo de la empresa, distinto a la directiva comunal, serán elegidos por la Asamblea General de la Comunidad Campesina o su homólogo a nivel de anexo en el número y por el periodo de mandato que determine el reglamento interno de la empresa. Para ser miembro de este órgano se requiere ser comunero calificado y la primera elección se efectuará en el acto constitutivo de la empresa. Justamente hablábamos de eso, que para que una empresa pueda ser constituida, tiene que estar pues ya determinado o designado la elección o la determinación de quiénes van a ser los miembros de la junta directiva. En el artículo 112, el trabajo estable, bueno, el artículo, acá sería bueno revisar a partir del régimen laboral de la empresa comunal, a partir del artículo 107 al 112, que hace referencia a lo que es una faena comunal, el trabajo eventual, el trabajo rotativo o por turnos, el trabajo estable y las demás formas de trabajo según los usos y costumbres que tenga la comunidad campesina. Ahora, ¿qué es lo importante de esto y por qué nosotros hemos un poco demarcado lo que es el artículo 112? Porque hace una referencia puntual a que el trabajo estable a que se refiere el inciso del artículo 108 de esta norma no genera vínculo laboral con la empresa ni con la comunidad campesina y su prestación cumple con sujeción a las normas establecidas dentro del reglamento interno de la empresa. Entonces, en este contexto es importante hacer una aclaración porque incluso vemos muchos casos en los que los mismos comuneros o socios de las empresas comunales demandan a sus empresas a efectos de que éstas puedan reconocer ciertos beneficios sociales, cuando éstas están determinadas o establecidas dentro de la misma norma respecto de su creación y se hace o deja claro pues que no generan un vínculo laboral, ¿no? Entonces, en ese contexto es importante porque dada la coyuntura y la realidad de las comunidades campesinas, hoy en día tenemos una gran parte de comunidades campesinas que tienen pues esta dificultad. Las empresas multicomunales, que ya como he hecho referencia, son empresas que básicamente cuya característica es que están pues conformadas por otras empresas comunales y para que se pueda organizar esta, se tendrán pues a los representantes de cada, o delegados, se dice puntualmente, de cada una de las empresas comunales y que también va a tener un propio estatuto en el que se van a poder establecer de la misma manera el nombre, las actividades que van a desarrollar, entre otros, de esta empresa multicomunal, ¿no? Y las empresas agropecuarias a las que ya hemos hecho referencia. Beneficios. Tenemos ciertos beneficios que tienen las empresas comunales. El artículo 28 nos dice que las comunidades campesinas, sus empresas comunales, las empresas multicomunales y otras formas asociativas están inafectas de todo impuesto directo creado por crearse que grave la propiedad o tenencia de la tierra. Es decir, por tener tierra, las comunidades o como empresas comunales no pagan ningún tipo de impuesto, así como del impuesto a la renta, salvo que por ley específica en materia tributaria se la sustituye expresamente como sujetos pasivos del tributo. Recordemos que en este caso la renta, por ejemplo, se paga cuando se hace una compra-venta de una propiedad, ¿no? Entonces, en ese sentido es importantísimo tener en consideración ello. Tenemos también el artículo 29, las exenciones, exoneraciones, beneficios y demás incentivos tributarios, apoyo financiero y demás medidas promocionales establecidas a favor de personas jurídicas de otros sectores por razón de sus actividades, por su ubicación geográfica o por cualquier otra causa o motivación, se extienden automática y necesariamente en provecho de las comunidades campesinas y de las empresas comunales, multicomunales y otras formas asociativas. En este caso es importantísimo, o sea, entender que nos podemos sumar pues a ciertos beneficios que puedan tener otras empresas. Por ejemplo, en la selva central o en lo que es sector Brahim, recordemos que el IGB no se les cobra, están exentos de pagar IGB. Entonces, ¿las empresas comunales están dentro de estas empresas? Por supuesto que sí.
están dentro de estas empresas por el mérito de este artículo 29 que expresa reglamentación de que todo lo que son los apoyos financieros, tributarios a favor de otras empresas por su ubicación o actividades, pues también les va a beneficiar a las empresas comunales, a las comunidades campesinas, entre otros, ¿no? Entonces, aquí a ponerle mucho cuidado. Adicionalmente a lo que hemos conversado, también es importante hacerles referencia de que las empresas comunales, las mismas comunidades campesinas, tienen también un régimen de apoyo respecto de la promoción de algunas actividades, como por ejemplo la importación, que cuando se trata de bienes o de equipos, no pagan los impuestos por importar, por ejemplo, y que asimismo también tienen otros beneficios dentro de esto, que es la facilitación que da la misma norma y exige a los organismos encargados de las exportaciones a que brinden todas las facilidades. Asimismo, también ordena que las empresas del sistema financiero, es decir, bancos, puedan brindar créditos más sencillos, sin mucho trámite, y de preferencia a las empresas comunales cuando vayan a realizar sus actividades, ¿no? Entonces, e incluso también hace referencia en este régimen promocional, a partir del artículo 28, lo estaba buscando, es el régimen promocional de esta norma de la Ley General de Comunidades Campesinas, en la que hace referencia también pues a que uno, el tema de las importaciones; dos, el tema de las exportaciones; tres, también hablaremos del tema de los créditos; cuatro, que las empresas pueden ser parte o asociarse con empresas públicas y también con empresas privadas. Asimismo, hace referencia a que cuando una empresa comunal o una comunidad campesina vaya a desarrollar actividades de naturaleza minera, tiene una preferencia respecto de lo que va a ser el financiamiento para estas actividades, así como también para la facilitación de sus actividades, ¿no? Entonces, en ese contexto, me gustaría leerles el artículo 36, que dice que en el sector público promueve y apoya los proyectos de ampliación de la frontera agrícola de las comunidades campesinas a través de la ejecución de obras de recuperación de andenes, pequeñas y medianas irrigaciones o hidroeléctricas, colonización planificada de la selva y ceja de selva, reestructuración y redistribución de tierras de las unidades productivas y programas de conservación y recuperación de tierras perdidas por la deforestación, salinidad, erosión, huaicos y otros. Entonces, en ese contexto, darle una revisada a este régimen promocional que nos ayuda a entender cuáles son los beneficios que tienen las empresas comunales y que podrían utilizar. Considero que hoy en día las empresas comunales y las comunidades campesinas generan una gran cantidad de bienes que son de fácil exportación, pero que a veces por falta de conocimiento de este régimen promocional y de las facilidades que también tiene el Estado a través de sus programas, pues no lo estamos haciendo, ¿no? El utilizar o vincularse a veces con la comunidad internacional también se hace un problema. Y el otro tema también es la importación. O sea, es muy importante entender que para muchas empresas y muchas personas naturales, la importación en realidad es un problema debido a los impuestos que se tienen que pagar. Y en ese contexto, hay que echar mano pues de lo que dice este artículo 33 respecto de esto, de que en el régimen promocional estas empresas comunales, las mismas comunidades campesinas o multicomunales, están exentas del pago de estos impuestos, siempre y cuando estos equipos, bienes, qué sé yo, no compitan con la industria nacional. En ese contexto creo que la tenemos un poco más fácil. ¿Por qué? Porque tenemos una industria nacional que a nivel de equipos, a nivel de materiales o de herramientas que se requieren, pues no tenemos mucha industrialización, muchas fábricas, ¿no? Entonces creo que perfectamente se podría echar mano de ese beneficio. A manera ya de colofón de las conclusiones que tengamos que dar, consideramos que actualmente las empresas comunales tienen el reto de organizarse de mejor manera respecto de su administración. Es importante siempre entender que las empresas comunales tienen que tener un área administrativa. Cuando ya hablamos de que las empresas comunales tienen a veces 50, 100, 150 trabajadores,
tener un área contable, un área administrativa, una secretaría bien establecida, con funciones también bien demarcadas y con una junta directiva o unos miembros dentro de la misma empresa comunal que tengan que estar debidamente pues instruidos en sus alcances, en cuáles son sus roles, en cuáles son las funciones que tienen como empresa comunal a efectos de que puedan administrarla mejor. Y lo que de repente puede ser un poco tocar o poner el dedo en la llaga es también el tema de que hoy en día considero yo que las empresas comunales desde su formación o la modificación de sus estatutos ya requieren de una cláusula que sea anticorrupción, porque se están viendo en ese sentido muchas empresas comunales que se ven afectadas por este tema. Bien, siendo esto así, yo creo que entramos a la sección de preguntas. Los atiendo si escribir alguna pregunta respecto de lo que he versado. En todo caso, si hubiera alguna otra pregunta o si hubiera alguna duda. Bien, te escucho, Iván Pomalaza. Buenas tardes, buenas noches. Iván Pomalaza, buen día. ¿Nos podrías hablar, por favor? Te escuchamos. Escucho muy corto, o no sé si podemos hablar un poquito más fuerte. O en todo caso, escribir la pregunta en el chat interno que tenemos. Yo voy a atenderlo. ¿No me escuchan a mí o no escuchamos a Iván Pomalaza? Sí se le escucha, doctor. Bien, Iván, en todo caso, de ser posible, si nos anotas tu pregunta, cosa que la podamos responder, por un tema ya de tiempo, vamos a dar unos segundos más si es que alguien quiere hacer alguna pregunta. En todo caso, una vez más invitarlos a que puedan visitar nuestra página, hacer sus consultas ahí, de comunicarse con nosotros si es que tuvieran alguna duda respecto de la creación, de la formación de empresas comunales o de el aprovechamiento de alguna de las actividades que quieran desarrollar, ¿no? Entonces, recordando pues que las empresas comunales pueden desarrollar un sinfín de actividades, haciendo también la aclaración, me hacían una pregunta, pueden contratar con el Estado, las municipalidades de la región. Ya, qué interesante. Solamente respecto de los bienes y servicios, Iván. ¿Por qué? ¿Por qué no sobre ejecución de obras? El tema es que dentro de la normativa para la ejecución de obras se exige que las empresas estén dentro de la Ley General de Sociedades. Y en ese contexto, recordemos que las empresas comunales están dentro de un régimen especial que es la Ley General de Comunidades Campesinas, y esa es la principal limitante. ¿Cómo se puede modificar esto? A través del gobierno regional, lo que todavía no está sucediendo es que las comunidades campesinas podrían hacer una iniciativa de cambio de la legislación, porque esto es ya legislación, es abarcar esta problemática a partir del legislativo para que se haga esa modificación y también puedan estar incluidas las empresas comunales para que puedan desarrollar también obras. Ojo que estoy hablando de ejecución de obras. Lo que sí pueden brindar son bienes y servicios. Eso sí pueden desarrollar en las municipalidades, gobiernos regionales, etcétera, ¿no? Entonces, es importante que también se vayan desarrollando por ahí, que las comunidades campesinas no siempre tengan la mirada puesta en las empresas mineras, sino también vayan ampliando pues su rango de acción, porque entendamos que la actividad minera es una actividad minera que puede durar muchos años, pero que finalmente también es temporal. Alex Poma Zárate, te escuchamos, por favor, o si no te escuchamos, nos escribes la pregunta. Buenas noches, no sé si me escucha, doctor. Sí, te escuchamos, Alex, buenas noches. Perfecto, doctor. Una consulta. En el caso de que yo quisiera formar una empresa y esta empresa estaría, su rubro sería la importación de abonos o la comercialización de abonos para todas las comunidades. No sé si esto estaría dentro de lo que podamos hacer como comunidad.
En ese sentido, bueno, primero, si la empresa es suya, estaríamos hablando de una empresa dentro de la Ley General de Sociedades. Entonces, lo que hemos hablado respecto del régimen promocional para las importaciones es un beneficio que se le da para las empresas comunales y para las comunidades campesinas, no para las empresas, por ejemplo, la IRL, la SAC, etcétera, ¿no? Ahora, acá hay un punto que yo creo que podría entrar en debate y también va relacionado con la pregunta que nos hacía antes nuestro amigo. ¿Puede las empresas comunales asociarse a empresas privadas? Entonces, nace ahí el tema, o sea, yo tengo una empresa como IRL y puedo asociarme a una empresa comunal, la norma te dice que sí, y puedo de esa manera hacer uso también de ese beneficio, nosotros entendemos que sí. Y en ese mismo contexto, un poco desarrollando más la pregunta anterior, ¿qué nos impide a nosotros como empresa comunal de consorciarnos con una empresa o asociarnos a una empresa privada para poder de repente hacer ejecución de obra? Creo que ahí se podría generar respecto al menos de lo que es ejecución de obras, podría generarse al menos un punto de discusión en el que en algunos casos tendríamos una opinión favorable, en otros no de repente, porque también hay esta restricción respecto del sistema asociativo, del método asociativo, ¿no? Pero en este caso creo que sería así, Alex. Gracias, doctor. Bien, muchas gracias, gracias a ustedes. Bueno, me parece que no tenemos más preguntas. De nuestra parte, a nombre del Estudio Jurídico Superabogados, les agradezco mucho su presencia, el tiempo que han destinado para esta pequeña charla, esta conversación. Les agradecemos y, bueno, les pido que estén atentos a nuestra página de Facebook, a nuestro canal de YouTube, en el que vamos a estar pues dejando ya más material con más trabajo para poder llegar de mejor manera a todas las comunidades, a toda la comunidad que tiene que ver con las comunidades campesinas. Muchísimas gracias. Buenas noches con todos.